Dicen que hay otro mundo, pero están en este, según dijo Thomas Eluard. Entonces Tolkien tuvo la capacidad de componer una obra que podía ser una sinfonía maravillosa en la que se llenan de cita armónicamente pues los mitos, leyendas, historias, mitología, lenguas, razas que él creó empezando a escribir pues en un papelito que era un examen que le habían dejado en blanco. Hay que ver lo que dan las cosas, ¿no? Como le dijeron al pobre como le decía Gandalf, dice, te pones un pie en la puerta de tu casa y puedes comenzar una aventura de la manera más insospechada. Pues eso Dios decía que el famoso examen, ¿no? Desde el año 37 y aquí seguimos un montón de gente, una legión que por razones diversas estamos todos vinculados de una manera o de otra a un mundo que no termina de dar de sí abundante, fecundamente, y que no se explicaría si la personalidad detrás de este hombre, que fue un compendio de saber, de cultura. En el caso que nos ocupa, hoy nos va a introducir al personaje de Tolkien y su obra, el Padre Anido. El Padre Anido es doctor, fraile mercedario, licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y en estudios eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca. Defendió su tesis en el campo de la filología clásica, también en la Universidad de Santiago de Compostela. Desde hace años dirige su trabajo investigador a la obra literaria del escritor John Ronald Reuels, un nombre propio muy difícil, Tolkien. En particular, las técnicas narrativas utilizadas en la escritura de El Hobbit, que es la primera de sus novelas. El análisis narratológico ha sido la metodología empleada en estos estudios. Fruto de esta línea de investigación, ha pronunciado varias conferencias sobre la construcción de diversos personajes del citado libro o la función prefacial de sus primeros párrafos, tanto para distintas sociedades Tolkien españolas e internacionales, como para distintas universidades. Además, ha dado varias charlas y escrito diversos artículos de divulgación sobre la obra de este autor. El último de ellos sobre la belleza como vía de acceso a la verdad en la concepción estética de Tolkien y en la labor de la Hermandad y Cofradía de Sevilla. Aquí en Sevilla es el director espiritual de la Hermandad del Santo Entierro y ejerce como profesor de filosofía y latín en el Colegio San José de las Hermanas Mercedarias. Y dicho esto, le cedo el testigo la palabra y el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo me voy a subir. No, por favor. Pero me voy a subir porque no sé si hay que hablar desde arriba o desde abajo. ¿Mejor desde arriba? Eso, el mando. Gracias, Javier. No. Además, la ventaja de hablar desde aquí es que tengo mi maravillosa chuleta, aunque me lo sé, digo, aquí, a diferencia de mis alumnos, yo sí puedo usar chuleta. En primer lugar, muchas gracias por asistir, muchas gracias a la Asociación Cultural Alcázar de Sevilla, no sé, y todo, Ascuas, por haberme invitado a poder pronunciar esta charla y sobre todo también a quien nos acoge aquí, como ha dicho Jesús María Calvillo, la Caja Rural del Sur. Siempre es un placer hablar de aquello que nos apasiona. A mí, como creo que ha quedado claro, me apasiona la figura y la obra de Tolkien y, por lo tanto, presentarlo y hablar de él es siempre una verdadera oportunidad. Y dejo claro un aviso para que nadie, porque luego la pasión puede llevar al equívoco, Les voy a querer igual si al final dicen, pues mira, a mí Tolkien no me gusta. Bueno, tiene que haber de todo, No pasa nada. De lo que voy a tratar aquí es de dar, bueno, sí pasa, pero bueno, no voy a tenérselo en cuenta. Lo que voy a tener aquí en cuenta, lo que voy a presentar un poco, es su figura y su valor literario dentro del contexto de la literatura del siglo XX. Entonces, a mí me pasa un poco como con el cine. Uno de los grandes directores es John Ford. Yo creo que es indiscutible. Y toda persona que se dedica al estudio del cine tiene que estudiar y conocer la obra de John Ford. A mí los westerns no me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Reconozco el valor de John Ford, pero a mí el western no me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Pero con Tolkien puede pasar lo mismo. Espero que no, pero puede pasar lo mismo. Vale. Dicho esto, una obra inclasificable. El Señor de los Anillos. Claro, nos ponemos en el año 1954, el 29 de julio. Y de repente, en las librerías de Inglaterra, aparece un primer tomo, titulado La Compañía del Anillo. Pasados unos meses aparece un segundo tomo, Las Dos Torres. Y pasado casi un año después, el último tomo, El Retorno del Rey. Y claro, aquí ya empiezan los problemas.
Señor de los Anillos, también que lo diga ya desde ahora, no es una trilogía. En la Sociedad Tolkien Española, de aquí veo a algunos representantes, a algunos amigos, ¿verdad? No nos cansamos de repetirlo. Se publican 3 tomos porque estamos en la posguerra mundial, el precio del papel es muy elevado y no se cree posible vender un tomo de 1000 páginas. Es algo que económicamente no era viable en ese momento. Y deciden dividirlo en 3 partes, con lo cual tenemos toda la correspondencia de Tolkien, del escritor, diciendo, bueno, y ahora yo, ¿cómo llamo, cómo titulo a estas partes? Que para mí eran un todo. Ahora tengo que pensar en ponerle un título. Lo cual da cosas muy divertidas, como a día de hoy seguimos sin identificar seguramente, con seguridad a qué 2 torres exactamente se refería Tolkien. Sobre eso hay mucho escrito y mucho debatido. Pero es inclasificable, no por el hecho de que aparezcan 3 tomos y sea una obra única, sino porque los críticos no saben qué hacer con esto. ¿Esto qué es? ¿Una obra para niños? ¿1000 páginas? ¿Con poesía? ¿Con lenguas raras? ¿Que habla de caballeros? ¿Que habla de batallas? ¿Que habla de elfos? ¿Vale? ¿Pero que además se toman en serio a sí mismos? ¿Esto para quién es? ¿Para adultos? Por favor. ¿Cómo va a ser esto para adultos? Si, vamos ahora a creer en los valores caballerescos a estas alturas del siglo XX, después de 2 guerras mundiales. ¿Qué hacemos con esto? Esta obra, en fin, bueno, la dejamos ahí, pero evidentemente esto no pertenece ni puede pertenecer a la gran literatura. Esa es la reacción de los críticos, de la universidad, de los estudiosos en el momento en que sale la obra. Hay un crítico, que para eso me traigo la chuleta, para no tener que memorizar el nombre, que poco tiempo después, Philip Toynbee, llega a decir que, bueno, en el año 61, que bueno, esta obra, gracias a Dios, ya ha pasado a un piadoso olvido. Aquí estamos casi 70 años después de la publicación de la obra, 50 años después del fallecimiento de su autor, hablando y comentándola. A principios del siglo XX, otra crítica, Germaine Greer, dice: cuando yo estudiaba en la universidad, había un montón de gente hablando con ese libro debajo del brazo, hablando de elfos, orcos, batallas. Y mi mayor pesadilla era que ese libro se considerase una de las principales obras del siglo XX. La pesadilla se ha vuelto realidad. Claro, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando en Inglaterra en Gran Bretaña se van a hacer toda una serie de encuestas de cuál es el libro, cuál es el autor más relevante del siglo, y encuestas que va a ganar de forma consistente una y otra vez John Ronald Reuel Tolkien y El Señor de los Anillos. Y de igual forma que en Inglaterra va a estar en ese, vamos a decir, top 100, top 10, top 100, dependiendo del país, en Alemania, en Francia, en España vamos con un par de décadas de retraso respecto a eso, respecto al conocimiento e integración de Tolkien en nuestro universo literario. 50 años más tarde de la muerte de Tolkien, bueno, deberíamos decir 50 años y un mes después de la muerte de Tolkien, el 2 de septiembre del año 73, y 70 años después de la publicación del Señor de los Anillos, hoy en día, y explicaré por qué, es indiscutible que estamos ante una obra fundamental del siglo XX y también para el siglo XXI. Pero demos un salto atrás, porque yo me he lanzado a hablar de la publicación de una obra y de los problemas de la publicación de una obra y de su recepción, sin dedicarme a presentar quién era este autor, quién es John Ronald Reuel Tolkien, que yo entiendo que todo el mundo conoce su biografía, pero no está mal que la repasemos un poquito, brevemente, muy brevemente. Brevísimos datos biográficos. El 3 de enero del año 1892 nace en Blefontein. Eso está mal, lo he hecho yo, pero está mal, no es Sudáfrica, es el Estado Libre de Orange, actual Sudáfrica. Nace ahí porque su padre, este señor de aquí, Arthur Tolkien, está destinado ahí para no me acuerdo cómo se llamaba el nombre del banco, para un banco, da igual. Está ahí en Sudáfrica y ahí es donde va a nacer el primer hijo de su matrimonio, John. La que está sentada es la mujer, es Mabel. Por problemas ahí va a nacer Tolkien en el 92 y su hermano, es decir, John Ronald Reuel y su hermano Hilary, 2 años más tarde, y aparecen como 2 querubines, en el año 94. Y en el año 95 vuelven a
perdón, vuelven en el año 94 a Inglaterra y en el año 95 muere su padre. Vuelven a Inglaterra por problemas de salud. Vuelven a Inglaterra por problemas de salud y al poco tiempo muere el padre. Quedan bajo el cuidado exclusivo de su madre, Mabel Tolkien. Mabel necesita la ayuda y el apoyo de su familia, de su propia familia, tanto como de la familia de su marido, porque no tienen recursos, tienen muy pocos recursos. El problema es que Mabel no es una mujer convencional. Tradicionalmente, la ruptura con su familia, porque va a romper con su familia, se atribuye a su conversión al catolicismo romano en el año 1900. Ellos estaban en el entorno de la ciudad de Birmingham. Ahí Mabel comienza a frecuentar una iglesia católica romana y en el año 1900 da el paso de convertirse, de abandonar a la iglesia anglicana y pasarse al catolicismo. Esto en su familia va a sentar como un tiro. Ser católico era de pobres, ser católico estaba mal visto. La clase bien, o me podía ser a lo mejor protestante, metodista, vale, bien, pero no eras católico romano. Solo el duque de Norfolk podía serlo, de algún oxoniense. Desde finales del siglo XIX esto había empezado a cambiar, pero todavía era así. Los últimos estudios sobre Mabel dicen que no fue solamente esto. Al parecer, su vida dentro de la edad victoriana, la reina Victoria muere, si mal no me equivoco, año 1900-1901, me baila. Estamos todavía en ese mundo victoriano. Ella tenía una serie de valores, una forma de ser algo alternativa para ese momento. José Manuel Fernández Bru llega a decir que los últimos estudios, que se publicarán a su debido tiempo, la califican casi como una hippie victoriana. No es solamente la conversión al catolicismo, sino su desafío a los valores establecidos por la sociedad victoriana de ese momento. Y va a romper completamente con su familia. Claro, necesita ayuda, necesita alguien que saque adelante a esos niños. Y esa ayuda la va a encontrar en el oratorio de Birmingham. El oratorio de Birmingham, de los padres de San Felipe Neri, de los padres oratorianos, había sido fundado por San John Henry Newman, el gran católico del siglo XIX, él también un converso. Sí, aquí tenemos la casa natal del cardenal Wiseman, el gran enemigo de Newman dentro del catolicismo inglés finisecular. Bueno, un gran intelectual, movimiento de Oxford. De acuerdo. Serán lo que lo apoyan. Y más cuando, en el año 1904, Mabel muere. Para Tolkien, la muerte de su madre será visto como un auténtico martirio. Ella muere por una enfermedad, pero ella dirá pero él pensará que esa enfermedad viene favorecido por el abandono a la que su familia la ha sometido por culpa de la conversión. El apoyo se lo da el oratorio de Birmingham, y dentro de ese oratorio de Birmingham destaca la figura de un andaluz, del puerto de Santa María, el padre Francisco Javier Morgan, de la familia de los Osborne. El padre Francisco Javier había nacido en el puerto de Santa María, pertenecía a la familia de los Osborne, creo que era sobrino nieto de Cecilia Boldecamp, estaba formado aquí, pero en esa familia había la costumbre de mandar a los niños a estudiar a Inglaterra. Y llegado un momento dentro de sus estudios en Inglaterra que él decide entrar en el oratorio. Ahí realizará su formación y llegará a ser incluso secretario de San John Henry Newman. Por eso a mí me gusta decir que Tolkien era el nieto espiritual del cardenal Newman, precisamente a través del padre, de su tutor legal, el padre Francisco Javier Morgan. Ahí lo diré. José Manuel Fernández Bru, por cierto, socio fundador de la Sociedad Tolkien Española, tiene un libro sobre la biografía de este hombre y cuenta que cuando en un momento determinado contacta con la familia de los Osborne, contacta con la empresa, claro, él no sabía a quién dirigirse. Él llama, dice, mire, estoy investigando sobre esta figura, pertenece a su familia, me gustaría saber si hay algún archivo, algún documento que a mí me pueda servir para profundizar en eso. Y al poco tiempo recibe una llamada
no me acuerdo del nombre, pero en aquel momento yo creo que era la cabeza de la familia. Dice, ¿qué quiere usted saber de mi tío Curro? Por eso el libro que le escribió se llama El tío Curro, porque era como dentro de la familia se le conocía. Conservamos alguna carta de él, escribiéndola a Newman, hablando de las maravillas de Sevilla y de si puede prolongar un poco más su estancia. Es Francis Morgan el que se va a ocupar de esos dos niños, de John y de Hillel, y que tengan un futuro realmente. Él va a estudiar en Birmingham, en el Edward King's College, si mal no me equivoco. Y ahí va a hacer un grupo de amigos que se van a denominar el Tea Club and Barrovian Society, básicamente TCBS, que era el lugar donde ellos se reunían para tomar un té. Birmingham es una ciudad destruida. Eso lo digo yo ahora, que he estado en Birmingham. Birmingham es una ciudad moderna que ha arrasado parte de su historia. Y donde tenían unos edificios maravillosos del 19, ahora mismo hay edificios modernos feísimos, feísimos. El sitio donde se reunían estos cuatro, Christopher Wiseman, E.B. Smith, Rob Gilson y Tolkien, está ahora mismo arrasado, es un edificio moderno. Una cafetería que se reunían para discutir sus cosas. Volveré dentro de un poquito a hablar más de ellos, porque ellos comparten una misma visión artística. Es aquí, en el colegio, es aquí con estos amigos de instituto, diríamos, donde Tolkien empieza a tener su visión artística, que luego intentará plasmar en su obra. Claro, el problema es la Primera Guerra Mundial. El problema es la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque sabemos que esa Primera Guerra Mundial arrasa, juraría que puedes tomar una fecha. Señora profesora de Historia, 1918 o 1919. 18, la ha puesto bien. Es que ahora mismo me ha entrado la duda y digo, aquí, delante de todos y metiendo la pata. O sea, estas cosas que tiene uno totalmente seguro y dice, me he equivocado. No, 1918. Entonces lo he puesto bien. Me quedo más tranquilo. Digo, es una guerra que sabemos que arrasa una generación entera de jóvenes. Los elimina. De esa foto, dos de ellos mueren. Gilson y Smith. Y el otro, Wiseman, luego perderá un poco el contacto con el propio Tolkien. De esta época hay multitud de fotografías donde se puede ver todos tachados, o tachados la mayor parte de los que aparecen en ella, muertos en las guerras de las trincheras. Tolkien, al igual que sus compañeros, se alistará, aguantará en la universidad para terminar y en el 1916, con los fusileros de Lancashire, participará en la batalla del Somme. Y de la cual volverá con la fiebre de las trincheras. Ahí, dos de sus amigos, como digo, Gilson y Smith, van a fallecer. Primero en fallecer es Gilson. Y Smith, cuando por carta está escribiéndose con Tolkien, diciendo, ha muerto Rob, ha muerto Gilson, le escribe una carta maravillosa, que termina diciendo, Dios te bendiga, John Ronald, espero que tú puedas decir lo que yo querría, cuando yo ya no pueda, si esa es mi suerte, si esa ha de ser mi suerte. Una carta preciosa en la cual Smith pone en Tolkien la responsabilidad de dar voz a ese grupo si han de morir en la guerra. En mi opinión, parte de su labor creativa, parte de la labor creativa de Tolkien es continuar esa herencia que él recibe de sus amigos, precisamente, y además lo recibe en la guerra. Antes de ir a la guerra, se casa con su amor de toda la vida, Edith Bratt, Edith Tolkien. Todo maravilloso, ella también huérfana, viviendo en la misma casa de huérfanos que John, se enamoran. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Pero qué pasa cuando los adolescentes se enamoran? Que las notas caen en picado, o que pueden caer en picado. El bueno de Tolkien no tiene más dinero que su cabeza y quiere entrar en Oxford. Y entonces el tío Curro lo llama a capítulo y le dice, Ronald, en la familia, nosotros tenemos la manía de llamarle John, en la familia llamaban Ronald. Ronald, tú no tienes un duro, o sacas unas buenas notas o en Oxford no entras. Tu hermano quiere ser granjero y vale, pero tú, así que no veas a Edith hasta que tengas los 21 años. El mismo día que cumple los 21 años, Tolkien le escribe una carta a Edith, quien ya estaba comprometida. Tragedia. Se encuentran y Edith rompe el compromiso
y deciden casarse. Se casan antes de partir, antes de que Ronald parta a la guerra. Es el amor de toda su vida. Tolkien tenía la buena costumbre de hacer buenos grupos de amigos, y cuando vuelve, después de estar en Leeds y regresa a la Universidad de Oxford después de la guerra, hace un grupo de amigos también con las mismas inquietudes intelectuales y creativas. Ahí está C.S. Lewis, está Tolkien, Barfield y juraría que el otro es Charles Williams. Hablo de memoria. Con esa misma inquietud. Si no es por este grupo de amigos, no tendríamos ni El Señor de los Anillos ni El Hobbit, porque son los que le animan a seguir escribiendo y a terminar las obras. Tolkien era un gran procrastinador, como yo. ¿Verdad? Me siento identificado con él. Tendrá 4 hijos: John, que será sacerdote; Michael, me falta una F ahí, una H, Christopher, no Christopher, por Dios, y Priscila, la única niña. Sabía yo que alguna rata tenía que tener. John será sacerdote, digo, y Christopher será el albacea literario, el encargado. Sí, creo que con ese grito que he dado acabo de romper el sonido del grito, del vídeo. Christopher es el albacea literario, el encargado de que se siga publicando toda la obra inédita de Tolkien. Y el 2 de septiembre, en Bournemouth, en el Reino Unido, no sé, como yo no sé pronunciarlo bien, lo he pronunciado así de pasada, digo Bournemouth, fallecerá Tolkien. Y está enterrado en el cementerio de Oxford, donde está enterrada su mujer, y tiene el nombre de Lucien y Beren, que son 2 personajes de sus novelas, de su obra literaria, porque tienen una historia de amor contra la adversidad. Y él decía que aunque nunca había llamado Lucien a Edith, ella sí había sido su Lucien. Los que conocen la historia de Beren y Lucien saben que es, yo creo que el mayor elogio que le podía haber dicho a su mujer, realmente. Biografía, vale. La fuerza transformadora del arte. Claro, este grupo de amigos se forma en un momento en el cual está el momento eduardiano, el momento postvictoriano, en que se da una reacción fuerte a la industrialización de Inglaterra. Esto es Birmingham, un sitio encantador para estar, ¿verdad? Como podemos ver, para crecer. Yo creo que es un lugar lleno de aire puro, un cielo limpio. La industrialización había destrozado la Inglaterra ideal. Por cierto, gran parte de esta parte de la charla está tomada, porque hay que ser honrado y hay que decir las fuentes, está tomada sobre todo del profesor de la Universidad del País Vasco, Martin Simonson. Tiene muchas conferencias que están en internet y varios libros publicados y artículos donde explica esto infinitamente mejor de lo que yo puedo hacerlo. También lo digo porque hay que ser honrado, ¿bien? Y hay que citar fuentes. Reacción frente a la industrialización. Claro, la industrialización que había convertido a Inglaterra y a Gran Bretaña en un imperio había destrozado ese maravilloso paisaje idílico. El molino de Serhol, donde vivía Tolkien. En su infancia, esta era la ciudad, este era el campito donde él vivía, más o menos. Claro, veía ese contraste. Y en la propia Inglaterra hay, a nivel intelectual, en el plano intelectual, hay toda una reacción contra lo primero, frente a la industrialización, en favor de la recuperación de la naturaleza y la artesanía con las propias manos, lo construido por las propias manos, no lo que hace una máquina impersonal, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Se recupera esto. Y ahí hay distintos movimientos. La figura conmensurable de William Morris, el movimiento Arts and Crafts de William Morris. Claro, William Morris es un artista total, es capaz de favorecer la artesanía, es capaz de crear ese tipo de tejidos, pero al mismo tiempo es capaz de crear novelas maravillosas en las cuales intentaba recrear la Edad Media, de igual forma que los prerrafaelitas buscan la sinceridad en esos movimientos anteriores al Renacimiento. En ese momento, hombre, de aquella manera, esto un poco prerrafaelista, muy medievalista, pero esto poco medieval. Pero bueno, lo intentan. Buscan un arte puro, buscan recuperar la mirada sobre la naturaleza, sobre la realidad, completamente. Que será algo que, por cierto, también tendremos en otros autores como Chesterton o Maritain, a la hora de ver el arte y escolástica, por ejemplo. Chesterton hablaba de recuperar
la mirada sobre la vida cotidiana, lo maravilloso y asombroso que es la vida cotidiana, que son las pequeñas cosas, los pequeños milagros del día a día. Y no estamos acostumbrados a eso, pasamos por encima de ello. Tolkien lo hace de otra manera y dice que hay que recuperar la mirada sobre la naturaleza. Y la forma de hacerlo es a través del arte. Es el arte lo que tiene la capacidad para cambiar la realidad, para recuperar la visión sobre la realidad. Claro, esta visión transformadora del arte se va a encontrar con que el mundo se ha acabado. Es decir, esa Primera Guerra Mundial, que destroza, como he dicho antes en la biografía, a toda una generación. La arrasa. Y claro, ante eso, ¿cómo seguir escribiendo? Ante la muerte, ¿cómo seguir creando? La idea del progreso que había llenado la cultura europea en los siglos anteriores, especialmente desde la Ilustración, se había dado de batacados contra un muro. Millones. No sé si en ese momento eran millones, me da igual, millones, me vale, aunque sea una exageración literaria. Millones de jóvenes habían muerto. La tradición, el progreso había fracasado. Robert Graves titula su primera autobiografía con Adiós a todo eso, a ese mundo que ha acabado en la Primera Guerra Mundial. Las obras de Stefan Zweig, sobre todo cuando quiere reflejar ese mundo de esa Europa cosmopolita, se ha acabado, aunque escribe algo posterior. Yeats, en su poema La Segunda Avenida, por eso me lo he traído, pero de memoria no me lo sé, dice, bueno, aquí lo titula como El Segundo Advenimiento, pero entendemos la alusión. Dice, vuelta tras vuelta en la espiral creciente, el halcón ya no puede oír al halconero. Se desmoronan las cosas, no se mantiene el canto. La anarquía pura campa por el mundo, se desata la turbia marea de la sangre y doquiera se anega la ceremonia de la inocencia. Los mejores están ayunos de convicción, mientras que los peores están a hitos de intensidad apasionada. Pues más sigue después. Es decir, el mundo, como lo conocían, como lo vivían, estaba destrozado. Y sin embargo había que seguir viviendo, había que seguir escribiendo, había que seguir creando. ¿Y cuál va a ser la respuesta de los grandes escritores? El alto modernismo. Especialmente en el año 1922, donde se publican el Ulises de James Joyce y The Waste Land, La Tierra Baldía, de Eliot, de T.C. Eliot, el gran poema modernista. Dedicado además a Ezra Pound, otro de los grandes modernistas. ¿Qué hacen esos? ¿La tradición ya no vale? Pues ya no vale. Cogemos el martillo y la machacamos, la destrozamos, la recomponemos y la tratamos de forma irónica y de forma elitista. De forma elitista. Ya no nos vale hacer lo que se hacía antes. Y si leemos The Wasteland, si leemos el Ulises, si leemos los cantos de Ezra Pound, si leemos a Virginia Woolf, si leemos a todo este movimiento, lo que vemos son ecos, efectivamente, de la tradición literaria europea. Pero la vemos desmenuzada e incomprensible. ¿Quién hoy es capaz, alguno habrá que levante la mano y yo me inclinaré ante él, quién es capaz hoy de leer The Wasteland, los cantos de Pound, el Ulises, sin mirar las notas a pie de página? Salvo que, y alguno hay, evidentemente, que estés en eso y realmente tengas un conocimiento enciclopédico, somos incapaces. Pero éramos incapaces ahora y éramos incapaces cuando salen estas obras. Y esto los autores lo saben, evidentemente. Han cogido la tradición, la han reinterpretado de forma irónica, la han destrozado y la han presentado de una forma absolutamente intelectualizada. Diríamos incluso ilegible. Ojo, a mí me encanta, yo he leído el Luis, es muy divertido y me acabo de comprar la nueva edición de La Tierra Baldía, quiero decir, yo lo leo y me gustan, pero son lo que son, en este sentido respecto a la tradición. Hay otra forma, hay otro camino, ¿o acaso este es el único camino? Hay otro camino. El camino emprendido por nuestro autor. Un libro imposible, es decir, el camino emprendido en El Señor de los Anillos. Veamos los antecedentes. Tolkien
también está traumatizado por la guerra. Vuelve con esa fiebre de las trincheras. Y antes había escrito algún poema, es cierto, pero cuando está convaleciente empieza a escribir el libro de los cuentos perdidos en 1916, con esas primeras historias de su ciclo mitológico. Ya veremos cuándo sale publicado esto. ¿Cómo vamos de tiempo? 25. Vale. Bien, empieza a escribir. Él dice, da dos explicaciones distintas. Una es que quiere escribir una mitología para Inglaterra. Inglaterra no tiene mitología. Inglaterra no tiene mitología. ¿Cuál es la mitología inglesa? No la hay. Tiene una mitología celta. Bien. Hay una mitología, si podemos llamarla mitología artúrica. Bien. Pero bueno, es de sabor celta. Vale. Los países nórdicos tienen. Lo único que hay es el Beowulf, que es el último resto de una gran época. Pero no hay una mitología como tal. Y dice Tolkien, bueno, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Si no hay, se escribe. Y dice él que la va a escribir él. Y además, dice, eso es una explicación que él da a su labor creativa, y otra de las explicaciones que da es que él, como filólogo, le gusta crear lenguas. ¿Quién no ha creado una lengua en su vida? Vamos, ¿quién no tiene un cuaderno con sus gramáticas de lenguas inventadas? Tolkien le llama a esto su vicio secreto. Él, como filólogo, como amante de las lenguas, él pone todo ese conocimiento que él conoce de la evolución de las lenguas, de cómo se relacionan, él eso lo pone en práctica y crea lenguas porque le gusta cómo suenan, buscando su sonoridad, buscando la forma que tienen de gustar, de desarrollarlo. Pero claro, Tolkien dice que bueno, que sí, que eso está muy bien, pero las lenguas no nacen en el vacío, nacen en un pueblo. Y si nacen en un pueblo, nacen ligadas a unas historias. No hay lenguas abstractas. El problema del Esperanto, que todos hemos oído hablar de él, a lo mejor alguno hasta lo ha leído, el problema del Esperanto es que no hay una literatura en Esperanto. Hombre, hoy en día seguramente habrá algún libro escrito en Esperanto, pero no hay una literatura. No hay cuentos, no hay historias en Esperanto. Si Tolkien crea lenguas, Tolkien quiere crear pueblos que hablen esas lenguas. Y entonces empieza a escribir también para que esos pueblos de elfos, esos hombres, puedan hablar esas lenguas que él ha creado. Llega a decir un momento que él escribe para que el ensila lumen o mentielvo, que traducido es una estrella brilla en la hora de nuestro encuentro, pueda ser un saludo habitual. Una cosa bellísima. Empieza aquí. Esta tarea no la terminará nunca. Tolkien nunca va a terminar de escribir su gran mitología. Su gran ciclo mitológico no lo va a terminar nunca. Eso es maravilloso, está inconcluso, está inacabado, tenemos borradores. Veremos qué es lo que tenemos, lo veremos después. Así empieza. Otra cosa que hacía Tolkien, independiente de esto, era contarle historias a sus hijos. Me encantaba, era un gran cuentista. Y, como decía María, escribe, fruto de esos cuentos, va a escribir El Hobbit. Efectivamente, la leyenda dice, no se conserva ese folio de ese examen. Se podía conservar, pero no se conserva, por desgracia. Hoy en una subasta ese folio valdría mucho, mucho. Y yo porque no tengo dinero para eso. Digo, efectivamente le estaba corrigiendo exámenes, de repente ve un examen en blanco y dice, oh, qué maravilla, este no lo tengo que corregir porque está en blanco, y de repente le vino un flash. En un agujero en la tierra vivía un hobbit. Lo escribió. Primero dice que le vino el nombre y luego ya todo el desarrollo. Y él eso se lo va a ir contando a sus hijos, que además tienen la desfachatez de corregirlo. Papá, habías dicho que esa capucha era verde y ahora me estás diciendo que era azul. Por favor, coherencia. Será Christopher, diciéndole a su padre, por favor, coherencia. Yo creo que no era con la capucha, pero la anécdota es verídica. Digo, en principio, Tolkien, como gran procrastinador, no hubiera terminado El Hobbit, pero empieza a hablarlo también con sus amigos, con C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, etcétera, etcétera, y le animan a terminarlo. Lo termina, le da forma y finalmente se lo llevan al Rainier Unwin, o Rainier, no creo si era el hijo, bueno, da igual. Se lo llevan al editor, el editor se lo pasa a su hijo, lo lee, o a su hija, no me acuerdo, da igual. Lo lee, todo esto es la leyenda del Hobbit. Y dice, papá, tenemos que editar esto. Y además se conserva la hoja donde está la recomendación. Y finalmente sale publicado el 21 de septiembre del año 1937.
El Hobbit no está ambientado en el mundo de Tolkien, no está ambientado en esa mitología que él está escribiendo. Él, como buen profesor universitario, con perdón a los presentes, si hay alguno, que supongo que sí, hace lo que todo buen profesor universitario hace, que es reutilizar material para sus artículos. Todo lo hemos hecho en algún momento. Entonces, lo que él hace es, yo tengo ya estos nombres creados, ¡hala! Y los reutilizo. Gondolin, Elrond, bien, pues ya están creados, los meto en el Hobbit y trabajo que me ahorro. Es un libro, en principio, infantil. No voy a entrar ahora a hablar del Hobbit, que podría estar otro tanto o más. Vale. Lo publica. Pero quedémonos con que no tiene que ver con esto, en principio. Es un éxito. Es un éxito. Como libro infantil, es un éxito absoluto. Y el editor, ¿qué hace un editor cuando tiene un libro que es un éxito absoluto de un escritor? Pedirle una continuación. El escritor le dice, Tolkien, por favor, escríbeme la continuación de esto, que esto está muy bien. Y Tolkien le dice, en carta digo la fecha exactamente, el 16 de diciembre del año 1937, digamos que se publica en septiembre, en diciembre ya le están pidiendo la continuación. Dice, mira, que yo de Hobbits ya he dicho todo lo que tenía que decir, que esto lo cuento para mis niños, ya ha ido, ha pasado lo que ha pasado, por si alguien no lo ha leído, no ha pasado lo que tenía que pasar, aquí ya no hay más. El 19 de diciembre, 3 días más tarde, le escribe al editor y dice, tengo un primer capítulo de la continuación. Podemos datar con un margen de 3 días, de 2 días, cuando se empieza a escribir lo que sería la continuación del Hobbit, es decir, El Señor de los Anillos. Que se le va de las manos. En principio iba a ser una continuación de un cuento infantil. Y de repente, él se encuentra que capítulo tras capítulo, que él va descubriendo lo que está escribiendo, se le va de las manos, eso se le va uniendo a esa mitología, y de repente se encuentra en un viaje que él no sabe a dónde le va a llevar. Él lo dice, no, yo no creo, yo me voy encontrando cosas y luego le doy forma. El proceso creativo de Tolkien, cuando él lo explica, no es el de alguien que de repente inventa, sino alguien que descubre algo que ya estaba allí. O al menos, me choco. O al menos así lo explica él. ¿Y qué es lo que hace en este libro imposible? En este libro imposible prepara, quizás no conscientemente, pero sí prepara la respuesta a ese Joyce, la respuesta a Eliot, la respuesta a ese alto modernismo inglés que había destrozado la tradición. Bueno, la obra maestra en Tolkien, digo, yo también lo considero una obra maestra, pero bueno, es admisible la discusión. No es admisible, eso lo digo por cortesía. Lo que hace Tolkien es recuperar la tradición literaria. Es decir, según Northrop Frye, él dice que todos los géneros literarios en Europa se pueden reducir o se pueden establecer en 5 formas. La mitología, el romance o épica, la alta mímesis, la baja mímesis y la ironía. ¿De acuerdo? La mitología, evidentemente, los dioses, por encima de todo. El romance, los protagonistas están por encima, son mortales, pero ya son superiores a la naturaleza, siguen siendo superiores a la naturaleza. En la alta mímesis, no superiores al medio, pero sí superiores a otros seres humanos. En la baja mímesis son iguales. Y en la ironía, pues están yendo de un lado para otro, son inferiores a otros personajes y también a la naturaleza. Northrop Frye, a partir de aquí, establece la historia o la tradición. Pues bien, todos estos hilos que en Joyce, en Pound, en Virginia Woolf, en Eliot, están deshilachados. Hay una burla, pensemos que en el Ulises hay un capítulo en el cual uno de los protagonistas está en la taberna, va a mear fuera de la taberna, y eso es descrito con lenguaje mitológico. Es decir, hay una burla explícita de la tradición. Aquí no. Y además, no solamente coge todos estos hilos, el hilo mitológico, el hilo irónico, va cogiendo todos estos hilos, nada más lo hace comprensible. Lo hace comprensible para un chaval de 10 años, de 15 años, lo hace comprensible y apreciable, pues cuanto más literatura sabes, más aprecias, a alguien con 40 años o a alguien con 80. Consigue volver a hacer legible y apreciable la tradición literaria de Occidente.
cosa que se había perdido a partir del modernismo, a partir de la Primera Guerra Mundial. Claro, si los críticos lo que tienen de modelo es ese alto modernismo que destroza la tradición, que se burla de sus héroes, que no cree más en esa heroicidad, en esa tradición literaria, si los críticos dicen que eso es la alta literatura, cuando aparece esto, lógicamente dirán que esto es imposible, que esto no tiene valor, esto va en contra de nuestros cánones, va en contra de la literatura, de la alta literatura. Fijémonos, por ejemplo, el ejemplo que pone Martin Simonson de Aragorn, uno de los personajes, uno de los grandes héroes. Bueno, aquí está oculto. ¿Desde cuándo un alto héroe de la épica va a estar oculto? Bueno, pues en un momento un engaño particular, pero el héroe está siempre al frente, siempre dispuesto a salvar. Aquí no, aquí está con subterfugios. Estamos quizás incluso en una baja mímesis, igual que todos, y tiene que agachar la cabeza. Al final, así acepta. Bueno, por entre medias se va a buscar, en vez de ir recto, se va a hacer una misión secundaria. Insisto, porque yo sé que aquí hay gente que no ha leído las obras, con lo cual intento no hacer demasiado spoiler. Entonces, se va por ahí, se va por un... No puede ser, un héroe tiene que ir directo a su objetivo, no puede... Tolkien coge todos estos hilos, los hobbits es ironía. Los hobbits son el Club Pickwick de Dickens. Los hobbits son la Inglaterra rural, son Jane Austen. Ustedes, o sea, si se leen a Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y vemos esa sociedad, y leemos la sociedad de los hobbits al principio del Señor de los Anillos, y veremos que es la misma sociedad. Yo empecé a leer, cuando leí Orgullo y Prejuicio, eran hobbits, o sea, es lo mismo. Y además tienen una función literaria que es servir de puente, porque hacen esa Inglaterra idealizada y sirve de puente literario al lector frente a ese mundo exterior, ese mundo épico. Consigue hacer esto. Por esto digo que es una obra maestra. Palabras de Simonson: El Señor de los Anillos constituye un mito esperanzado o esperanzador para el siglo XX y para el siglo XXI. Nos llena de esperanza, recupera nuestra tradición y nos habla del final feliz. Ahora hablaré un momentito del final feliz, que en Tolkien tiene mucha importancia. Y esto, en un mundo donde los críticos caían en el sarcasmo, caían en la destrucción de todos estos valores, ¿cómo vamos a creer en el heroísmo? ¿Cómo vamos a creer en la esperanza? ¿Cómo vamos a creer en todo eso después de 2 guerras mundiales? No podían aceptar realmente un mito que recuperase la esperanza. Y sin embargo, el hecho de que recupere la esperanza es parte, a mi modo de entender, de su éxito. Cuando estábamos en pandemia, recuerdo que estaba leyendo a otro autor de fantasía en ese momento, Abercrombie. Es otro género distinto, es de Grimdark, pero bueno. Y según nos encerraron, creo que a las pocas horas de habernos encerrado, cerré ese libro y volví a abrir El Señor de los Anillos, porque era lo que necesitaba volver a vivir esa esperanza. Vale. ¿Qué ha escrito Tolkien? Vamos a la librería y encontramos... Entonces, un pequeño divertimento después de ese momento, vale. En vida, él publica esto y esto. Las aventuras de Tom Bombadil son simplemente unos poemillas, parte de ellos ya están aquí. Y el poema de La Songa, aunque creo que ese estaba en Tom Bombadil, no me acuerdo. Este lo ponen aquí, pero es una obra de estudio. Vale. ¿Qué es esto? Nada más. Y deja cajas y cajas de papeles, de borradores, de esbozos, de toda esa mitología que digo que empieza a escribir en 1916 y que queda absolutamente inédita. Es su hijo Christopher el que empieza a editarlo. Lo primero que edita es esto, el Silmarillion. Miren, señores, en el Señor de los Anillos hace referencia a multitud de leyendas. Aquí tiene usted un breviario, un librito más o menos así, pequeñito, asumible, donde usted va a poder encontrar un resumen de esas leyendas. Unas partes más desarrolladas, otras menos. Aquí lo tiene, para usted para siempre. Y a veces se da cuenta, bueno, pero es que mi padre, esto quizás le hubiera parecido poco. Bueno, vamos a publicar los borradores, o parte de los borradores, y publica los cuentos inconclusos, que es parte de lo que ya estaba en el Silmarillion, más desarrollado en algún momento, pero que son no terminan. Si leemos La caída de Gondolin,
que es uno de los grandes cuentos, que aparece en los cuentos inconclusos, terminan cuando se ve por primera vez la ciudad. Termina ahí. O sea, son borradores. ¿Quién va a comprar borradores, por favor? Pues sí, se compraron. Hasta tal punto se compraron que Christopher se embarca en publicar 12 tomos de borradores. Es historia de la Tierra Media. Café para los muy cafeteros. Café para los muy cafeteros. 12 tomos de borradores. Tenemos esos primeros borradores que él había escrito después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos las versiones en prosa. Claro, escribir en prosa, muy fácil, todos sabemos escribir prosa. Amigo, vamos a escribirlo en poesía. Vamos a recuperar las grandes baladas medievales, vamos a escribir en poesía esas mismas historias. Los cantos de Beleriand. Ahora me voy a perder qué es lo que tienen cada uno. Los primeros sketches de la mitología, los primeros resúmenes de la mitología. El intento de una novela de ciencia ficción, bueno, más o menos, de viaje en el tiempo. Pues lo había apostado con Lewis. ¿Qué le vamos a hacer? Aparece ahí, si han seguido la serie de esta horrible, quiero decir, la serie esta de Amazon, la primera vez que aparece Númenor es ahí. 3 tomos de borradores del Señor de los Anillos. 3 tomos. Sabemos, tenemos los borradores publicados de las primeras versiones de esa obra. Y luego, cómo va evolucionando esa mitología. Porque claro, Tolkien da vuelta a muchas cosas. ¿Tienen los orcos salvación? ¿Pueden ser salvados los orcos? Se lo pregunta. Pone a un elfo y a una mujer humana a discutir sobre la muerte. Los elfos son inmortales. ¿Cómo ven la muerte los unos y los otros? Y hace un diálogo sobre eso. ¿Cómo son las leyes de los elfos? Si los elfos viven para siempre y mueren, luego pueden volver a casarse. Se pregunta todas esas cosas. Y ahora veremos por qué se pregunta todas esas cosas. Pues tiene un sentido. Ahora pensamos que se le va la cabeza. Un poco sí, pero veremos que tiene un sentido. 12 tomos. Y esto sería... Esto tendría que estar en el otro lado. El que hizo este resumen debería haberlo puesto en el otro lado, porque por mucho que sea un oficial, seguían borradores. Esto es otro resumen de otras obras. Aquello es arte, porque Tolkien pintaba, dibujaba. Sus obras están ilustradas por sí mismo. Hoy en día hay otros ilustradores, pero las ilustraba él mismo. Cuentos infantiles. Se dedicaba todos los años a mandar una carta de Papá Noel a sus hijos. Pero no mandaba una carta de Papá Noel, no. Es que con tintas hacía dibujos, dibujaba los sellos, le daba forma. El oso polar, que es un personaje de esas cartas, también a veces escribía con una caligrafía distinta. Es decir, creaba una verdadera... Esas cartas, hay una edición que el Minotauro a veces la agota, pero hay una edición, digamos, de lujo, donde no solamente es el texto, sino que además está en una carpeta facsímiles de las cartas y de los sobres, de los sellos. Es precioso. Es una obra de amor a sus hijos, una obra preciosa. Tenemos obras más académicas, bueno, estas son literarias, pero bueno, el Beowulf es una traducción, él fue el gran estudioso del Beowulf, tenemos parte de sus ensayos y sobre todo sobre los cuentos de hadas de los cuales comentaré ahora. Es decir, tenemos luego toda una serie de obras sobre las cuales son todas publicadas póstumamente a través de Christopher y de la Tolkien Estate, que es la encargada de gestionar los derechos. Vale. Sobre los cuentos de hadas. Esto es así la última parte densa de la que voy a hablar. Densa. En 1939, Tolkien es invitado en el St. Andrew College, en Edimburgo, a publicar una conferencia en honor a Andrew Lang. Andrew Lang era un escritor, un recopilador de cuentos infantiles, que escogía la tradición y demás, muy clásico en Inglaterra, al final de la época victoriana. Entonces tiene el libro rojo, el libro azul, le ponía a cada libro un color. Uno a lo mejor era de mitos griegos, otro era de cuentos populares, otro era un libro muy conocido. Y de hecho Tolkien decía que eso le había a él, era la primera vez que conocía al dragón, creo que era de Sigurd, lo conoció a través de la versión de Andrew Lang. Y él va a escribir un pequeño ensayo crítico sobre qué consiste para él un cuento de hadas. Claro, todo, vamos, un cuento de hadas, bueno, es un cuentecito, ¿qué más? Eso no tiene mayor misterio. ¡Ja! Eso es lo que nos pensamos nosotros, porque Tolkien no, Tolkien le da vueltas. Para él, llama cuento de hada, o incluso creación de mitos, de hecho creo que, no sé si se mandó a la asociación, se había comentado que se podía leer el libro Árbol y Hoja, que contiene este ensayo,
contiene el relato Hoja de Nígel, en el cual es un relato precioso sobre el artista que tiene que dejar, que no ha terminado su obra, que la deja inconclusa y debe partir, y un poema que hace referencia a esa creación y a este sentido de los mitos. Es el manifiesto artístico realmente de Tolkien, esta conferencia. Aquí lo que él viene a decir, primero, él empieza a criticar a otro autor, que decía que la mitología era una enfermedad del lenguaje, cuando hemos visto, como ya he dicho, que no. El lenguaje está unido a unas historias, son unos mitos, que le da color, que le da sentido. Nosotros hablamos en metáforas, y esas metáforas están basadas en unas historias que nos contamos y que contamos. No surgen de la nada. Y claro, ¿por qué contamos historias? ¿Por qué contamos historias? ¿Y cómo las debemos contar? Cuando contamos historias, creamos mundos, subcreamos mundos. El que cuenta una historia no se limita simplemente a poner una palabra dentro de la otra, sino que es capaz de crear mundos. Con la creación más importante del espíritu humano, que dirá Tolkien que es el adjetivo. La posibilidad de decir hierba verde y darnos cuenta que ese verde es algo distinto de la hierba. Y entonces puedo hablar de un sol verde, incluso. Y el mérito está no en hablar de un sol verde, sino de crear un mundo, crear una narración donde un sol verde tenga sentido. Tiene que tener verdadera consistencia de realidad. Y el ser humano, la mente del ser humano, es capaz de eso, es capaz de crear mundos que tengan la consistencia interna de la realidad, que sean capaces de ser coherentes dentro de sí. Y ahí desarrollar historia, a través de las historias. Y esas historias, esos mundos, van a tener tres funciones fundamentales que recoge el pensamiento de ese primer grupo de amigos. La recuperación, el escape y el consuelo. Define la fantasía, esa subcreación. Recuperación, escape y consuelo. Recuperación, la recuperación de la mirada sobre la realidad. Quien ha leído a Tolkien, con aprovechamiento, diríamos, no vuelve a mirar un árbol de la misma manera, no vuelve a contemplar la naturaleza y la realidad de la misma manera. Está transformado, su mirada sobre la realidad y sobre el mundo está transformado. ¿Por qué es más real un coche que un árbol? Llega a decir Tolkien en algún momento, en algún pasaje. Recuperamos esa mirada sobre la naturaleza, sobre la creación. La subcreación, el mundo secundario, nos renueva la mirada sobre el mundo real, sobre el mundo primario. Escape, nos permite escapar, pero dirá, no como el escape del desertor, sino como el soldado, recordemos que él había luchado en esa Primera Guerra Mundial, como el soldado que estando en un campo de prisioneros escapa para seguir luchando. Ese es el escape que produce la fantasía, que además, precisamente porque se da ese escape, produce consuelo ante las heridas de la realidad. Nos consuela verdaderamente, gracias al final feliz, gracias a que, si lo hacemos bien, podemos hablar de un final feliz. Y cuando nos hemos dado cuenta, leyendo este ensayo, hemos pasado de, bueno, voy a hablar de los cuentos de hadas, de cuál es la función del lenguaje, a cuáles son las funciones de la subcreación, y antes de darnos cuenta, está montando una antropología teológica. De Tolkien se te ha ido, sí, se me ha ido. Es decir, el ser humano, recordemos que Tolkien era católico, y un católico podría estar hablando también sobre la importancia de la fe en Tolkien. Tolkien era católico, y un católico realmente coherente. Y decía, el hombre es imagen de Dios. Dios crea, y porque Dios crea, nosotros también podemos crear. Y cuando estamos creando mundos, estamos actuando a imagen de Dios. Y si Dios nos salva a través de una historia de salvación, nosotros podemos escribir historia. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, pero también apologista cristiano, de hecho a mí me gustan más sus ensayos sobre el cristianismo que sus novelas. Sus novelas no me gustan. Lo siento, Narnia no me gusta. Ya está.
Luis había nacido en el norte de Irlanda, en Irlanda del Norte, perdón, y era ateo. Había pasado, sí, había sido bautizado en la iglesia, pero él se había vuelto ateo, luego sí creía una cierta existencia de Dios, pero no era creyente, no creía en el cristianismo. Bueno, Dios existe, pero Luis admiraba profundamente los mitos griegos, los mitos nórdicos, admiraba todo eso. Y en una conversación, que es lo que relata el poema Mitopoia, el problema que está en Árbol y Hoja, en una conversación con Tolkien, con Hugo Dyson, con otro, por los jardines del Magdalen, un lugar paradisíaco para pasear, maravilloso, Tolkien le explica que el ser humano crea mitos, porque está creado a imagen de Dios. Pero dice, además, el cristianismo es un mito, pero, añade el pero es importante, y más, pero es importante, pero, ¿qué sucede de verdad? Tiene la forma de mito, es una historia. Al fin y al cabo, en la iglesia lo que leemos son relatos. Pero Tolkien dirá, ¿qué sucede de verdad? Mito real, mito verdadero. ¿Qué sucede real? Una historia real. Y dirá, el final feliz, y así es la parte que termina este ensayo, el final feliz de la historia de la humanidad es la encarnación, y el final feliz de la encarnación es la resurrección. Y precisamente porque en la realidad ha sucedido el final feliz, inesperado, totalmente inesperado, él acuña el término eucatástrofe, la catástrofe buena. Precisamente porque para poseer ese final feliz, nosotros que creamos a imagen, Dios, que seguimos creando historias, podemos utilizar el final feliz. El final feliz está legitimado. Y entonces nuestros cuentos, aquellos cuentos que nos contamos porque necesitamos recuperar la realidad, porque necesitamos escapar de la prisión, porque necesitamos consuelo, portan esa verdad última del mundo primario. Los cuentos de hadas son verdad porque portan la verdad última de la realidad a través de un cuento, a través de un relato, a través de una subcreación. Son portadores de verdad. Este es el gran manifiesto artístico de Tolkien. Pero más allá de esto, que es un poco elevado, me encanta, lógicamente, le pongo pasión, pero claro, Tolkien, que tenía esta visión cuando está escribiendo El Señor de los Anillos, es lo que hace que El Señor de los Anillos tenga esa profundidad que a lo mejor otras obras no tienen. El Señor de los Anillos es verdad en el sentido que transmite esos valores, esa realidad profunda que también nosotros vemos en este mundo. Me paro 5 minutos. ¿Cómo vamos de tiempo? Olvidémonos de la alegoría. La alegoría del Señor de los Anillos no es una alegoría. No desarrollo aquí, en otro momento desarrollo. No es una alegoría. Si alguien les dice que es una alegoría, no voy a decir que miente, porque eso queda feo, pero es una equivocación. Total, radical, fatal. Bien. Adaptaciones e influencias, voy brevemente. Evidentemente, El Señor de los Anillos tuvo una repercusión brutal. En el cine, primero una serie de dibujos animados, o sea, una serie de películas, dibujos animados, y luego, lógicamente, Peter Jackson, la serie de Amazon que no debe ser nombrada, y de los Anillos, las películas de... No voy a hablar de las series. La gran serie. Ha habido la música, y ahora voy a poner un ejemplo. También en metal, Blind Guardian, si alguien conoce tal, tiene un disco dedicado, bueno, creo que tiene más, pero en principio Nightfall in the Middle Earth, dedicado a... También los juegos de rol, el famoso juego Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, está basada en el Señor de los Anillos, cambiando lo necesario para no infringir los derechos de autor, por supuesto. La Tolkien Estate, en fin, no vamos a hablar de la Tolkien Estate, hoy no. Y va a crear, junto con el pulp americano, las espada y brujería, va a crear realmente un nuevo género, la fantasía épica. Que en ocasiones no llega, bueno, en ocasiones no llega directamente a la... Bueno, está Úrsula, vale. En ocasiones no llega a la altura de Tolkien, generalmente no llega a su altura, pero sí, por ejemplo, lo último más famoso es Juego de Tronos, por ejemplo. Decía Neil Gaiman que los autores de fantasía... De hecho, va a cambiar la librería. Es decir, el hecho de que nosotros ahora vayamos a la planta intermedia de la Casa del Libro y esté dedicada a joven adulto y esté dedicada a fantasía y ciencia ficción, en parte se lo debemos a Tolkien.
Antes esto no existía, ese tipo de libros no existían. Pero decía Gaiman que de Tolkien era como el monte Fuji en el arte japonés. A veces aparece a lo lejos, a veces aparece de cerca, la fantasía. Y a veces no se ve, y cuando no se ve es porque estás encima de él. Es decir, Tolkien ha marcado, incluso aquellos autores que explícitamente lo rechazan, tienen que rechazarlo explícitamente. Es decir, lo conocen y a partir de ahí lo rechazan. De Tolkien se puede hablar infinitamente más cosas, como creo que he ido dejando ideas y ahora en el coloquio hablaremos. Y una de ellas es el tema de las lenguas, guiño, guiño al fondo. Yo, Javier, viene ahora. Son las lenguas. Él no creaba una lengua sola, él creaba familias de lenguas. Es decir, esta es una raíz antigua, de aquí viene esto y demás. Entonces, como yo me imagino que la mayoría de los que aquí estamos nunca han escuchado el élfico, me imagino, bueno, algunos sí, en las películas algo se habla. Es más, a vosotros todavía no os he dado clase de élfico. Eso es en Navidades, si os portáis bien. Voy a poner, he elegido la versión de Donald Swann. Donald Swann es un compositor inglés que en los años 60, en colaboración con el propio Tolkien, puso música a varias de sus obras. Voy a poner el poema Namarie de Galadriel. La versión que yo querría poner no la he traído, porque no he encontrado una grabación de esa versión. La he pedido, pero no la he encontrado. Lo siento, porque era la versión que yo quería poner, que quede claro. Entonces es una que estaba en YouTube, que Entadil creo que la pone con subtítulos y demás. Es la de Donald Swann, pero no es la que yo querría poner, que quede claro. Tiene subtítulos, tranquilo, nadie se pierde. Sí, volvemos. Dura 2 minutos, tranquilos. Un momento, 5 segundos. Donald Swann cuando musica es de música tradicional inglesa, pero al hablar de esto, en este caso, por consejo del propio Tolkien, le da un aire a canto gregoriano, ¿de acuerdo? Para darles un poquito más de tal. Adelante, adelante. Ahora no querrá ir. Laurielam calassi surgen, ieniuno che me veram all'albo, ieni venite iulle mio amatisse mio vorreva, Annetella, Valdotella, Malvingia, sentiti la ridelli, O Mario, aere cari vive, si Mario, l'anime quanto va. Anzi, ti calle vada ore ossero, le fammi a Maria che l'altari offane, arie chie udulare l'umule. Al sindaco riello caetto mornie, di falma linea di venet, a chi sia con tu pacca chirio mio e ale. Si vanno a Rovella, vanno a Valima, la Maria, nai Rovaglia, Valima, nai Elia di Rova, la Maria. Esto.
No pasa. No sé, sí, no sé qué le hemos dado. Se ha bloqueado. Yo ya termino. O sea, queda una... Ah, claro, queda una única diapositiva. La más importante de todas. Claro, dejado lo fundamental para el final. Bueno, ahí la podemos ver. Muchas gracias a todos. Hantalelen. Gracias. En élfico, Hantalelen. Iljain. Hantalelen Iljain. Muchas gracias a todos. Llegado este momento, aquellas personas, tenemos todavía 20 minutitos para que las personas que tengan cualquier cuestión que quieran comentar, que quieran consultar, que quieran exponer, pueden hacerlo ya. Jesús. Gracias. Tenemos por ahí. Venga de ahí. Bueno, y agradezco a la Sociedad Tolkien Española que está aquí presente también. Digo. Hola a todos, yo soy Violeta. También quería agregar solamente como dato que el ciclo de Donald Swann está compuesto y editado también por el mismo Tolkien, ¿vale? El mismo, Donald se pone en contacto con Tolkien, le muestra también las composiciones, porque a Tolkien también le encantaba la música, y le da algunos tips, le edita algunas cosas, así que esta musicalización de la obra de Tolkien es, por decirlo, la más cercana al pensamiento de él. Así que les invito por favor a escucharlo porque es hermoso. Y no tenía la de Santiago. Yo lo hubiera puesto. De verdad que puedo decir que lo pregunté, pero no sabía. No tenía. ¡Ah, lo tenías! ¡Ah! Desastre. Para la próxima, como esto me ha quedado muy bien y en algún momento lo puedo repetir, te la pido. No, de verdad. O sea, pero que lo pedí al grupo de lo que teníamos, de que habíamos ido, y no tenía tu versión, lo siento. Tenemos pensado montarlo de nuevo en Valencia con Tony, con el tema. Muy bien. Si no, lo traemos para aquí, para Sevilla. También. Que ya lo cantó en Santiago. Este era Mari. Por eso estamos hablando de esto. No, el no me acuerdo de cantado. Si la habías cantado, en verdad que estaba yo con el... Pero bueno, pero da igual. Estabas tú en el concierto. Por eso decía yo que quería haber traído otra versión. Por favor. ¿Más intervenciones? Ha dicho antes que publicó en vida muy pocas obras, ¿no? Sí. ¿Cuántas obras publicó? Porque el resto las publicaron sus hijos, ¿no? Sí, su hijo Christopher. Gran pregunta. Publicó 3, pero al principio sí que había publicado 5. No, es que... No, claro, un momentito. 5 segundos. Bien. Aquí estamos, vamos a ver. Referido al mundo de la Tierra Media, Tolkien lo que publica en vida es esto. Más el ciclo, podemos considerar que el ciclo musical también lo publica y la última canción de Bilbo también. Pero esto es muy poquito comparado con todos estos borradores. Esto referido a la Tierra Media, o sea, a su mitología, a lo que conocemos hoy de Tolkien. A mayores sí había publicado otras cosas, académicamente e incluso literariamente. Si mal no equivoco, ahora tengo la duda del granjero Egidio, granjero de Ham, pero El herrero de Woton Mayor como relato sí lo había publicado. Tengo la duda, pero creo que también Hoja de Inge lo había publicado. El estudio de Sir Gawain y el Caballero Verde lo había publicado junto con una traducción al inglés moderno, una actualización. De los monstruos y los críticos es una colección de ensayos que también, en principio, creo que todos, salvo quizás Un vicio secreto, ahora tengo la duda, que es sobre la creación del lenguaje, no estaba, ese sí que no estaba publicado, es decir, se había publicado cosas. Igual que algún artículo científico, muy pocos. Cuentan, yo siempre pienso que es el catedrático de griego bizantino, pero creo que no era él. Cuando sale publicado El Señor de los Anillos, se cruzan por el pasillo en Oxford y dice, por fin sabemos a qué te estabas dedicando en vez de publicar científicamente. Pero comparado a todo lo que está publicado hoy en día, había publicado muy poquito. Y todo porque le habían presionado para publicar. El problema que tenía era que empezaba a escribir, pues eso, la historia de Beren y Lúthien. Empezaba a escribir. Llegaba a la mitad, o a un tercio, y decía, esto tendría que cambiarlo, bueno, lo dejo. Y volvía a empezar desde el principio, cambiando cosas.
Entonces, claro, nunca llegaba al final. Era extremadamente perfeccionista. Hay artículos y estudios de cómo sería esa mitología si la hubiera publicado en distintos momentos de su vida. Si hubiera salido publicada al principio, con los cuentos perdidos, cómo sería en las fechas del Señor de los Anillos y cómo sería al final de su vida. Iba variando muchísimo. Digo, no sé si así más o menos respondo. El número exacto ahora mismo me baila, pero vamos, el problema es ese. Muy poco, 3 obras nada más. Sí, Claro, no. Pero pues sí, pero es que no. Pero claro, escribir. Ya digo, y porque no los he traído. De la mitología esa que se inventó inglesa. Era de. Claro, Las cosas sí tenía cosas. exactamente, pero la mitología era absolutamente inédita. Inédita. Hasta que tenemos en 1977 el Silmarillion publicado por su hijo, que está hecho a base de parches, porque su hijo lo que hace, claro, está todo sin terminar. Cojo un párrafo de aquí, cojo un párrafo de allá, meto aquí una frase para hilar, etcétera, etcétera. ¿Es el Silmarillion... para atrás. ¿Es el Silmarillion una obra de Tolkien o una obra de su hijo? Eso para otra cosa. Eso para los cafés, para los muy cafeteros. Un estudioso, un artículo, porque Christopher ya falleció, ¿fue el 2020, en enero? ¿Pudo ser? Pues creo que no llegó al 2021, fue 2020, justo antes de la pandemia. En un volumen que se hizo homenaje, lo estudian a Christopher como autor. Claro, si un autor es quien elige la trama, quien elige los personajes, quien elige la forma, etcétera, etcétera, eso es lo que Christopher hace respecto al Silmarillion, aunque los materiales los tome de los textos de su padre. Y habría que empezar a considerarlo, a lo mejor, como verdadero autor del Silmarillion, de ese primer libro. No quizás del resto, que el resto es editor. Es un tema apasionante. Más. Sí, a gusto, lo he dejado. Lo he explicado todo de tal manera, con tanta claridad y tanta pasión que vamos, que ahora todo el mundo va a ir rápidamente a empezar a leer la historia de la Tierra Media, que es por donde hay que empezar, claramente. Por esos 12 tomos. Más interesante. Bueno, pues llegado a este punto yo quisiera agradecer al padre Anido la preparación que ha hecho, no cabe duda, el entusiasmo que ha puesto y bueno, la claridad con que ha sabido transmitirnos por qué es importante, por qué es distinto y qué es lo que marca el carácter, dónde vemos el carácter de Tolkien en su obra y por qué consideramos que Tolkien pues, es tan importante. Como veis, hay mucho más detrás de la obra. No puede haber un buen trabajo donde no hay una buena persona, un hombre enriquecido, una evidencia, es una mente brillante, rendida a la evidencia de lo divino, que para él fue fundamental. No quiero decir que fuera de ello no pueda haber brillantez, por supuesto que sí, pero no deja de ser un acto de reconocimiento hacia algo que está por encima de uno, es un acto de humildad y en la vida para aprender hay que ser humilde. De manera que al nombre de Tolkien, toda mente ilustrada, todas rodillas se inclinen en la Tierra Media, en los cielos de Valinor y en el abismo de Moria, ¿no? También. Podríamos decir, parodiando un poquito el Evangelio de ayer. No pasemos. No, pero sí. No nos pasemos, no esperemos. Bueno, quisiera agradecer a la Casa Rural de nuevo su gentileza, a la persona de Javier Romero. Maravilloso. Sin él no hubiéramos podido montar esto. Nosotros, cariñosísimo, se nota que le llegaba el tema, lo invitamos a partir de ahora a que participe con nosotros, a la Sociedad Tolkien España, que habéis estado aquí, a todos vosotros. Os citamos para el día 23 en el Mercantil con el libro de Manuel Sousa. Bueno, el libro no es libro, es una conferencia de Manuel Sousa sobre el paisaje y el paisanaje de la Sevilla moderna. De libre asistencia a partir de las 7:30 de la tarde, va a ser ameno. Bueno, después de esto de hoy, decir ameno ya con el gusto me ha quedado muy alto, ¿no, padre mío? Porque me escucháis con cariño, ya está. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestro cariño. Ya vi que alguno me dijiste, bueno, yo a lo mejor un poco antes está, o sea que... va por usted más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ha firmado ya Sí. Padre Anido, nuestro libro de honor. Y ahora sí quisiera entregarle un recuerdo al Padre Anido. Es un libro de una de las personas que interviene habitualmente en nuestra tertulia. Es El sueño del gramático. Creo que tiene mucho que ver.
de Eva Díaz, pues parodiando, reconstruyendo lo que pudo ser la vida de un humanista como era Elio Antonio de Nebrija. La dedicatoria dice: la Asociación Cultural Alcázares Ascua, a nuestro conferenciante de hoy, el reverendo padre don José Nido Rodríguez, quien magistral y enternecedoramente nos ha acercado con amenidad brillantera expositiva la figura y la obra de John Ronald Reuel Tolkien en el 50 aniversario de su fallecimiento. Muchas gracias. Había cosas que yo sabía... No, el mérito es que la dedicatoria la escribieron antes de la conferencia. Ese es el mérito. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Porque hemos tenido aquí hasta un familiar del padre Morgan. Exactamente, o sea, vamos, o sea, hemos tenido de todo. Muchas gracias, de verdad.